Qué buena atención estáis dando, ¿eh? Buenos días. Mirad, si hay un valor que siempre se ha puesto a prueba, este es el valor de la lealtad. Una cualidad en desuso, un valor efímero, con fecha de caducidad. Hoy la lealtad, la firmeza de carácter, la fidelidad a una persona o la coherencia a unos principios, a unas creencias, es relativa. Puede negociarse y cambiarse cuantas veces sea preciso según las circunstancias. Y en la historia que hoy vamos a comentar, la lealtad de tres jóvenes, de tres hombres, es probada por fuego. Como hemos oído en la alabanza, los tres amigos y compañeros de Daniel se niegan a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado en el campo de Dura. Se mantuvieron firmes y sufrieron las consecuencias. Fueron arrojados en un horno ardiente. Si os parece, vamos a leer la historia. Aunque todos la conocemos, creo que es bueno que la leamos. Es larga. Algunos versículos los voy a reducir, no repitiendo lo que ya dicen, pero podéis seguir la lectura, Daniel capítulo 3, desde el versículo 1. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, esto es un buen oficio, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, que me gustaría saber lo que es, y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de todo instrumento de música, todos se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey había levantado. Versículo 8. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que los trajesen. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro.
y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército para que los atasen, para echarlos en el horno. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. Estos 3 varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron del medio del fuego. Se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como éste. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. Como dice el título del mensaje de hoy, la situación está que arde. La opresión siempre ha existido y con ella la injusticia y abusos de todo tipo. Los primeros cristianos tuvieron que soportar 70 años de persecución por ser y pensar de forma diferente. Bajo los emperadores Nerón, Decio y Valerio, los cristianos sufrieron cruelmente. En aquel tiempo una frase se hizo popular en boca de todos: no tenéis derecho a vivir. Tal persecución tenía 2 motivos. El primero, mentiras y calumnias. Se acusaba a los cristianos de canibalismo, de prácticas inmorales. Se decía que sus reuniones eran orgías y se les acusó de incendiarios. Pero tal vez el mayor campo de opresión tenía un carácter autoritario y político. El sometimiento de un pueblo a un imperio. El gobierno romano vio en el culto al emperador la única práctica que podía unificar un vasto imperio. Y por este motivo, una vez al año, todas las personas bajo el imperio romano tenían que presentarse y quemar una pizca de incienso a la divinidad del César, diciendo: César es Señor. Y esto era precisamente lo que los cristianos se negaban a hacer, porque para ellos Jesucristo era el único Señor. Está claro que el culto al César, más que otra cosa, era una prueba de lealtad y sometimiento al emperador y al imperio. De hecho, es curioso que cuando una persona había quemado su incienso y repetido la fórmula «César es el Señor», recibía un certificado, un libellus, que confirmaba que lo había hecho y después de lo cual podía ir y dar culto a cualquier dios que le diera la gana. Los primeros cristianos se negaron a someterse. Su crimen fue colocar a Cristo por encima del César, y por esta firmeza y lealtad muchos se convirtieron en mártires.
En la historia que hemos leído en Daniel, la situación es exactamente la misma que os acabo de explicar. Sadrac, Mesac y Abed-Negó se negaron a arrodillarse y rendir culto a la colosal estatua de Nabucodonosor. La forma que estos tres hebreos respondieron es un modelo ante los desafíos que ponen a prueba nuestros principios. Mantuvieron una convicción absoluta, basada en los mandamientos que Dios había dado a su pueblo y que, por lo tanto, les impedía la idolatría. Nosotros deberíamos también tener una convicción firme acerca de las cosas que ofenden a Dios. Tuvieron una confianza firme. No estaban seguros de si Dios intervendría de una forma milagrosa y si los libraría del horno de fuego, pero tenían la confianza de que Él estaría con ellos. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, y si no, aun con todo, no nos arrodillaremos. Su confianza estaba en Dios, no en la liberación que Él podía efectuar si así quería. Su confianza estaba en Dios, no en lo que esperaban que Dios hiciera por ellos, aunque Él podía hacerlo. Mostraron un compromiso total, negándose a ir en contra de sus principios delante del mismísimo Nabucodonosor, que su cara se le descompuso. El hombre más poderoso, a las que 3 hombres le dicen no por 2 veces. No serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. La lealtad les llevó a poner en riesgo su condición privilegiada. Eran gobernadores. Y también la vida. 3 Cs. Convicción, confianza y compromiso. Este es el ejemplo de estos 3 varones. Convicción, confianza y compromiso. Así vivieron estos jóvenes hebreos en un contexto de deportación, en una sociedad hostil, diferente a la suya. Desgraciadamente, esto que hemos leído, esta historia que estoy comentando, que parecen del pasado, o que parece de más de 3.000 años, siguen vigentes. La intolerancia, el fanatismo y todo tipo de fundamentalismo son males de este siglo XXI. Conductas que atentan la dignidad de la persona y el orden social. Como dijera el escritor británico Robert Southey, el furor de la intolerancia es el más loco y peligroso, porque además se disfraza con la apariencia de virtud. 100 millones de cristianos son perseguidos hoy, no hace 2000 y pico años, hoy, en el mundo en más de 26 países. 100 millones. Y persecución significa asesinatos, quema de iglesias, de negocios, de casas, opresión gubernamental, esclavitud, limitación de derechos, etcétera, etcétera. Tener una Biblia puede ser causa de cárcel en algunos lugares, hoy, en este mundo. Se calcula que aproximadamente unos 10.000 cristianos mueren asesinados cada año. Hoy, no hace miles de años, hoy. El pasado año, 2.500 iglesias aproximadamente
fueron atacadas. Solo el mes pasado, 2 en Burkina, una católica y otra evangélica. Y como sabéis, desde esta iglesia apoyamos Burkina a través de Ensimisión, que tendremos que decidir cómo lo vamos a enfrentar, porque cada vez están siendo más beligerantes contra los cristianos. Resultado de estos 2 ataques, varias personas muertas. Hermanos, la firmeza y la lealtad de miles de cristianos está siendo probada hoy por fuego, como ocurriera con los jóvenes hebreos y posteriormente con los primeros cristianos, tal y como os he comentado. Por tanto, no estamos hablando de historias del pasado, sino que estamos hablando del presente. Esto está ocurriendo hoy. La situación que describe este capítulo largo que hemos leído es singular. El rey enardecido por la visión de grandeza que describe el capítulo 2 y que no vamos a leer, decide construir una estatua de oro de 27 metros de altura. 27 metros. Y es muy probable que, tras haber vencido a sus enemigos, se sintiera motivado, y era normal, erigir esta imagen como monumento a su poder mundial. Nos encontramos históricamente en la parte central de su gobierno, cuando él se hallaba en la cumbre de su grandeza. El evento que organizó, reunió a todos los notables en un acto bien orquestado y organizado. Al oír el son de la bocina de ese instrumento, que no sé lo que es, todos debían postrarse. Todos. Imaginaros la escena. Una gran multitud, la más selecta del imperio, de pie, frente a esa imponente estatua. Y al oír la bocina, todos se arrodillan, menos 3 que se quedan de pie. ¡Qué valentía o qué estupidez! Lo cierto es que el rey, entre tanta gente, no vio a los 3 que permanecieron de pie. Fue un grupo de envidiosos, caldeos, como suele pasar, los que lo denunciaron y finalmente fueron arrojados al horno. Y ya conocéis la historia, la hemos leído. Ni un cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera tenían olor de fuego. Y al final del capítulo, el propio Nabucodonosor reconoce y alaba la valentía de estos 3 hombres que tuvieron las narices de decirle en su cara no, de arriesgar su vida en lugar de hacerle caso, y reconoció, mandando un edicto, al Dios que ellos seguían. Y el rey finalmente los engrandeció en la provincia de Babilonia por haberle llevado la contraria, por haber sido fieles a sus principios. 3 verdades que resultan de un carácter leal. Primera, uno no pasa desapercibido. Una vida guiada y sostenida por principios brilla. La gente lo ve, la gente nota algo y no les es indiferente. Para algunos puede ser motivo de envidia, para otros de admiración y para otros de locura, pero una vida con valores, con lealtad, leal, no pasa desapercibida. El propio Nabucodonosor alabó a aquellos 3 hebreos por el coraje de decir no. Nuestra sociedad, más que palabras, porque está cansada de palabras y de sermones, incluso de los míos, necesita de ejemplos. Necesita ver. De los primeros cristianos decían, mirar cómo se aman. Algo verían, ¿no?
¿Qué ve la gente en nosotros, en nuestro día a día? ¿Qué ven acerca de mi familia? Como compañero de trabajo, o como jefe, o como miembro de la congregación. ¿Qué ve la gente en nosotros? No se trata de manifestaciones, se trata de vivir día a día. Segunda verdad que resulta de un carácter leal: Dios está al lado. Lo hemos leído. En aquel horno había una cuarta persona. En palabras del propio rey, uno semejante a hijo de los dioses. Que cada uno llegue a su conclusión. Tercera verdad: la lealtad nos catapulta. Ya lo dijo Jesús mismo: sé fiel en lo poco y sobre mucho te pondré. Aquellos 3 hombres fueron prosperados y engrandecidos en toda la provincia de Babilonia, y el nombre de Jehová reconocido en todo el imperio. Aquí hay algunos empresarios. Si yo les preguntara cuál es uno de los valores que más busca en sus empleados, ¿cuál diría? La lealtad, la integridad, el carácter. Un carácter coherente, forjado en el yunque de la lealtad a unos principios, en nuestro caso, en nuestra lealtad a Dios. En un carácter así no es fácil encontrar fisuras. Como decía Alfonso X el Sabio, tal vez por esta frase era sabio, la lealtad es cosa que dirige a los hombres en todos sus hechos, para que hagan siempre lo mejor. Y Séneca afirmaba que la lealtad constituye el más sagrado bien del corazón humano. Hermanos, la lealtad, y dejarme repetir esto y dar 2 conceptos nuevos, la lealtad es visible. Sadrac, Mesac y Abednego no se escondieron. Permanecieron de pie a la vista de todos. Las circunstancias habían cambiado en el imperio y todos debían de rendir culto al rey. Sin embargo, ellos no cambiaron. Se mantuvieron firmes a pesar de que el contexto era diferente. Nuestra lealtad, nuestro compromiso ha de ser visible. La gente lo ha de ver, porque si no lo ve, no sé de qué sirve. Jesús fue claro: el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. La lealtad es coherente. Hoy vivimos bajo una fuerte presión ideológica, persecución también, pero aquí tal vez la persecución tiene la forma ideológica. Muchos de nuestros valores y creencias son cuestionados, y nuestro estilo de vivir. La respuesta de muchos es la de conformarse o tomar la forma que nos envuelve, como un camaleón que es capaz de tomar el color que le rodea el ambiente en el que está para pasar desapercibido. Son los que prefieren camuflarse antes de ser vistos de pie. ¿Cuántos saben que tu fe está en Dios? ¿Cuántas personas de tu alrededor? ¿Somos de los que nos camuflamos o de los que nos ponemos de pie? Esta lealtad que es coherente nos hace estar de pie, aunque a veces sea difícil, pero también nos enseña a decir no cuando es conveniente. Y muchas veces no decimos no por el qué dirán. Sucumbir ante las presiones, sean del tipo que sean, es romper nuestra lealtad. Y la lealtad es perseverante.
Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús en ningún momento nos prometió que seguir su camino iba a ser un paseo. Todo lo contrario, nos advirtió que tendríamos oposición. Pero también prometió que nunca nos abandonaría, que Él estaría a nuestro lado hasta el final de los tiempos. Para mí la lealtad solo puede hacerse fuerte agarrándonos a las promesas de Dios. Sean cuales sean las circunstancias en las que estemos viviendo, las pruebas a las que estemos sometidos o la oposición a la que tengamos que hacer frente, no hemos de abdicar. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Ser seguidores de Jesús nos reta a ser leales a nuestro llamado, a nuestra misión, a nuestros valores y a no renunciar a ellos. Nos reta a no caer en la tentación de conformarnos al mundo. Sin duda nuestra vida podrá ser o podría ser más fácil haciéndolo, pero menos relevante. Jesús nos reta a que aprendamos de aquellos que siendo leales viven hoy en día, y también lo hicieron a otros en el pasado, enfrentando la opresión y la persecución en sus múltiples formas. Para mí la lección de hoy es que la lealtad requiere de la voluntad constante de mantener nuestros compromisos, de vivir conforme a nuestros valores y de ser leales a la palabra dada. Recordar, convicción, confianza, compromiso, 3 Cs capitales para nuestra vida. Convicción, confianza y compromiso. Y para terminar me gustaría que vierais estas 3 preguntas que están en la pantalla y vamos a tener unos minutitos de reflexión personal. Y vamos a hacernos estas preguntas y puedes tener un tiempo personal de oración. ¿Qué compromisos has de mantener en tu vida para no perder tu coherencia? ¿A qué has de decir no? ¿Y en qué te está pidiendo Dios que le seas leal? Vamos a tomar unos minutos. Gracias, que el Señor os bendiga.